¿Alguna vez has sentido que una noticia puede detener el tiempo de un país entero? Que un solo nombre, pronunciado de repente, es capaz de helar conversaciones, paralizar redes sociales y dejar un vacío que nadie sabe cómo explicar? Hoy no es un video más. Hoy no venimos a hablar solo de música, ni de fama, ni de espectáculos. Hoy venimos a hablar de una ausencia que todavía duele. Bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar te invito a que le des like, compartas este contenido con quienes aman la música popular y te suscribas para no perderte ninguna actualización. Activa la campanita y, si quieres apoyar este trabajo, puedes usar el botón de Super Thanks para que sigamos investigando y contando historias con respeto y profundidad. Ahora sí, acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una noticia. Es una historia que estremeció a toda Colombia. La tarde en que se confirmó la muerte de Jason Jiménez, el país no reaccionó con gritos, sino con silencio. Un silencio pesado, extraño, casi irreal. En cuestión de minutos, las pantallas se llenaron de su nombre, pero nadie quería creerlo. ¿Jason? El mismo que hacía cantar a barrios enteros. El que había salido horas antes sonriendo, compartiendo música en la calle. ¿El que esa misma noche debía subirse a un escenario frente a miles de personas? La información cayó como un rayo. Un avión pequeño se había estrellado en Paipa, Boyacá, y entre los pasajeros iba uno de los artistas más queridos de la música popular colombiana. No fue una noticia gradual, fue un impacto directo al corazón de la gente. Las redes sociales se transformaron en un solo murmullo colectivo. Algunos pedían confirmación. Otros rogaban que fuera un error. Otros más compartían canciones como si así pudieran traerlo de vuelta. El nombre de Jason Jiménez se convirtió en tendencia no por un nuevo éxito, sino por una tragedia imposible de procesar. Mientras tanto, en Boyacá, la realidad era mucho más cruda que cualquier titular. Las autoridades recibieron la señal del transmisor de emergencia del avión y activaron de inmediato los protocolos. El lugar del impacto estaba cerca de la vereda La Romerita, una zona tranquila que, en segundos, pasó de la calma rural al caos controlado de sirenas, radios y equipos de rescate. El avión con matrícula N325FA había presentado una emergencia poco después de despegar. La ruta estaba registrada. El destino era Medellín y nada indicaba que ese trayecto terminaría en tragedia. En la aeronave viajaban 6 personas, el piloto, el copiloto y 4 pasajeros, entre ellos, Jason. Cuando los equipos llegaron al sitio, el paisaje no necesitó palabras. Los restos esparcidos, el silencio cortado por instrucciones técnicas y una verdad que nadie quería escuchar. No había sobrevivientes. Poco a poco comenzaron a confirmar identidades. Cada nombre pesaba, pero uno sacudía al país entero. La noticia no solo canceló un vuelo, también congeló una gira, un concierto, miles de ilusiones. Esa misma noche Jason debía presentarse en Marinilla, Antioquia. Muchos ya estaban en camino, otros habían comprado entradas semanas antes. Nadie imaginaba que el artista que tantas veces había cumplido, aun en condiciones difíciles, no volvería a llegar. Y es ahí donde empieza a tomar fuerza una pregunta que atraviesa toda esta historia. ¿Cómo se puede pasar, en cuestión de horas, de cantar con una desconocida en la calle, a convertirse en un símbolo de despedida nacional? Porque antes del accidente, Jason no estaba encerrado en un camerino ni protegido por escoltas. Estaba en Manizales, caminando entre gente común. Ese mismo día protagonizó uno de los momentos más virales y humanos de su carrera. Una joven cantante callejera interpretaba una de sus canciones sin saber que el autor estaba a pocos metros. Jason se acercó con un tapabocas, escuchó en silencio, le pidió que repitiera el tema y luego, casi como un juego, preguntó si podía cantar con ella.
Cuando comenzó a entonar Traga con su voz inconfundible, la realidad de la chica se partió en dos. Las manos le temblaron, las lágrimas aparecieron y el público improvisado quedó inmóvil. No era un show, era un encuentro real entre un artista y la esencia de su público. Ese video hoy se ve distinto. Ya no es solo tierno, ahora parece una despedida involuntaria. Jason no buscó cámaras, no buscó likes, buscó conexión. Y quizás por eso, cuando más tarde publicó en redes la frase, siempre humildes porque lo que Dios da, también lo puede quitar. Nadie imaginó que esas palabras se transformarían en un eco tan profundo. En su momento parecían una reflexión más, pero después del accidente comenzaron a leerse como un mensaje cargado de destino, como si sin saberlo, hubiera dejado una última línea escrita para quienes lo seguían. Sin embargo, para entender por qué la partida de Jason Jiménez dolió tanto, no basta con hablar del accidente. Hay que retroceder. Hay que volver a Manzanares, Caldas, donde no existían luces de escenario ni contratos millonarios. Allí nació un niño que aprendió antes a trabajar que a soñar. Su infancia no estuvo marcada por comodidades, sino por esfuerzo. Desde pequeño ayudaba en los mercados, cargaba cajas, acompañaba a su familia en jornadas largas donde la prioridad no era el talento, sino sobrevivir. En medio de ese ruido cotidiano, apareció algo que no costaba dinero: la voz. Jason cantaba porque era gratis, porque no necesitaba permisos, porque era la única forma de escapar sin irse, en la casa, en la calle, en reuniones pequeñas. Su canto empezó a llamar la atención. No era una voz pulida, era una voz honesta. Mientras otros niños jugaban, él aprendía a observar, a sentir el peso de la vida adulta antes de tiempo. Esa sensibilidad fue formando el artista que después conmovería a millones. La música no fue un lujo, fue un refugio. A los 15 años decidió intentarlo en serio. Se presentó en concursos locales, ganó algunos, perdió otros, pero nunca se detuvo. Cada escenario improvisado era una escuela. A los 16 se fue a Manizales buscando oportunidades. Vivía con lo justo, grababa demos, vendía sus propios shows, tocaba puertas que muchas veces no se abrían. Pero Jason tenía algo que no se compra: disciplina y terquedad emocional. No cantaba para parecer famoso, cantaba para contar verdades. La música popular fue su espejo. Historias de amor roto, de trabajo duro, de orgullo humilde. Todo eso lo había vivido. Por eso conectó, por eso. Cuando grabó El Aventurero, no imaginó que estaba escribiendo el inicio de una transformación nacional. La canción comenzó en emisoras pequeñas, luego en fiestas, después en festivales, hasta que se volvió inevitable. El país empezó a reconocer ese tono entre pícaro y profundo que solo Jason sabía manejar. Ya no era el muchacho del mercado, era un símbolo de superación. Pero incluso cuando llenaba escenarios, nunca se desconectó de su origen. En entrevistas repetía que no venía de riqueza, venía de trabajo. Y esa frase no era marketing, era memoria. Cada éxito llevaba detrás una infancia dura, una familia esforzada y una necesidad enorme de no olvidar quién era antes de que lo aplaudieran. En lo personal, Jason tampoco se dejó absorber por el personaje. Construyó una familia, un hogar con su esposa María Alejandra y sus hijas, que se convirtieron en su motor real. Más allá del artista, existía un padre que quería que sus niñas no conocieran la escasez que él sí vivió. En casa era sencillo: café temprano, tiempo con los hijos, animales, jardín, escritura de canciones. Para él, la fama no sustituía la vida real, solo la acompañaba. Ese contraste es clave para entender la dimensión del golpe. Jason no era solo una voz en la radio. Era el hombre que seguía caminando con la gente, que cantaba con desconocidos, que hablaba de cansancio, de presión de cumplir aunque costara.
Días antes del accidente había contado lo agotador que fue un show de fin de año en Cartagena, esperando horas para salir a escena, aún así cumpliendo porque, como él decía, era un caballero con su público. Y entonces todo se interrumpió. Paipa se convirtió en el último punto de una ruta que nadie imaginó. Boyacá, con su frío y sus montañas, pasó a ser parte de la memoria emocional del país. Mientras los investigadores recogían restos y datos, Colombia recogía recuerdos. Cada canción empezó a sonar distinto. Cada video viejo se veía con otros ojos. Jason ya no estaba avanzando en su carrera, estaba entrando en la historia. Lo que hace esta historia tan poderosa no es solo la tragedia, sino la lógica invisible que la rodea. El encuentro con la cantante callejera, la frase en redes, el cansancio confesado, el concierto que nunca ocurrió, la humildad que siempre defendió. Todo parece unido por un hilo que solo se entiende cuando ya es tarde. En esta serie vamos a analizar con profundidad cada detalle: el accidente, las últimas horas, el lado humano, el artista, el padre, el muchacho del mercado que terminó siendo ídolo nacional. Si este contenido te está aportando algo, recuerda dejar tu like, compartirlo y suscribirte. Activa la campanita y apoya con Super Thanks si quieres que sigamos contando historias con respeto y análisis real. También quiero leerte en los comentarios. ¿Qué significó Jason Jiménez para ti? ¿Qué canción marcó tu vida? Aquí no solo informamos, también dialogamos. Porque Jason no fue solo un cantante que murió en un accidente. Fue una historia que se construyó desde abajo, que tocó millones de vidas, y que hoy, incluso en ausencia, sigue cantando en la memoria de Colombia. La noticia del accidente no se quedó en Boyacá. En cuestión de segundos cruzó montañas, ciudades, pantallas y corazones. Colombia entera comenzó a respirar distinto. No era solo la caída de una aeronave. Era la caída simbólica de una voz que acompañaba desayunos, viajes en bus, cantinas, casas humildes y escenarios gigantes. Jason Jiménez no era un artista lejano. Era alguien que parecía estar siempre cerca. Por eso, cuando se confirmó que el avión pequeño se había estrellado en Paipa, la reacción no fue únicamente informativa, fue emocional. Mientras las autoridades cerraban el perímetro en la vereda La Romerita, el contraste era brutal. De un lado, el campo frío de Boyacá, silencioso, con pasto húmedo y montañas inmóviles. Del otro, un país entero agitado por notificaciones, mensajes de voz, publicaciones que se multiplicaban sin control. La señal del ELT había activado el protocolo SAR y desde Bogotá se coordinaban los equipos de rescate. Cada paso estaba cronometrado, cada decisión pesaba. No era una misión más. Era una tragedia con nombre propio. Los primeros en llegar describieron una escena que no necesitaba exageración. Fragmentos de fuselaje, olor a combustible, silencio interrumpido por radios. No había espacio para esperanzas falsas. Cuando confirmaron que no existían sobrevivientes, la información comenzó a viajar más rápido que los vehículos de emergencia. Los nombres de los ocupantes fueron apareciendo uno por uno, pero el que congeló al país fue el de Jason Jiménez. En ese instante dejó de ser una noticia local y se convirtió en un duelo nacional. La pregunta que muchos se hicieron fue inmediata. ¿Qué hacía Jason en ese vuelo? La respuesta parecía simple, pero escondía un trasfondo humano. Jason no viajaba por lujo, viajaba por compromiso. Tenía agenda llena, conciertos programados, contratos firmados, gente esperándolo. Esa noche debía cantar en Marinilla, Antioquia. Miles de personas ya estaban listas, algunas viajando desde otros municipios, otras usando ahorros para verlo en vivo. Su carrera estaba en uno de sus puntos más activos. Y precisamente por eso, el accidente no solo interrumpió una vida, interrumpió un movimiento. Las boleterías cerraron,
Los escenarios quedaron vacíos, los camerinos sin voz. Pero el impacto más fuerte no fue logístico, fue emocional, porque Jason era conocido por cumplir incluso cuando estaba cansado. Días antes había hablado de la presión de los shows, de esperar horas para salir a escena, del agotamiento físico y mental. Sin embargo, siempre decía que su público no tenía la culpa de los problemas internos. Por eso la ironía era dolorosa. El día que quería cumplir otra vez, el destino decidió otra cosa. Y entonces la narrativa volvió atrás, como si el país necesitara reconstruir las últimas horas para entender lo incomprensible. Jason había comenzado el día sin saber que estaba escribiendo un epílogo invisible. No había dramatismo en su rutina, solo humanidad. Caminar, observar, escuchar. En Manizales, entre calles comunes, ocurrió uno de esos momentos que hoy parecen cargados de simbolismo. La joven cantante callejera interpretaba una canción suya sin imaginar que él estaba cerca. Jason no se presentó como estrella, se acercó como oyente. Ese detalle es clave. No llegó con cámaras, no llegó con producción. Llegó con curiosidad. Escuchó primero, después pidió repetir. Luego preguntó si podía cantar. Esa secuencia revela mucho de su personalidad. Respeto antes que protagonismo. Cuando empezó a entonar Traga, no lo hizo para impresionar, lo hizo para compartir. La reacción de la muchacha fue pura, sin guión, sin filtros. Lloró porque no estaba frente a un ídolo, estaba frente a la materialización de un sueño. Y Jason la abrazó como alguien que recuerda de dónde viene. Hoy ese video tiene otro peso. Ya no se ve como un acto bonito, sino como una despedida involuntaria. Es la última vez que se le ve cantando fuera de un escenario, sin luces, sin micrófonos caros, solo voz y calle. Es casi poético. El artista que salió del pueblo se despidió cantando en el pueblo. Después de ese encuentro, Jason publicó una frase que pasó desapercibida en su momento. Siempre humildes, porque lo que Dios da, también lo puede quitar. En contexto normal, era una reflexión más, pero tras el accidente, la frase se transformó en un espejo inquietante. No porque Jason presintiera algo, sino porque entendía la fragilidad del éxito. Él sabía que la fama no es eterna, que todo puede desaparecer. Quizás por eso nunca se comportó como si fuera intocable. Para entender esa conciencia, hay que volver otra vez a su infancia. Jason no creció con certezas. En Manzanares, Caldas, la vida no regalaba oportunidades. Desde niño trabajaba. Mercados, cajas, madrugadas frías, manos cansadas antes de tiempo. No había espacio para fantasías largas, pero en medio de esa rutina pesada, la música aparecía como oxígeno. Cantar era gratis. No necesitaba permiso, no necesitaba dinero, solo necesitaba garganta y emoción. Mientras otros niños soñaban con juguetes, Jason soñaba con melodías, no por ambición, sino por necesidad emocional. En casa, en la calle, en reuniones pequeñas, la gente empezó a notar que su voz no era común. No era técnica perfecta, era sentimiento crudo. Eso es lo que después conectó con millones. Jason no cantaba desde arriba, cantaba desde el suelo. A los 15 años comenzó a exponerse en concursos. No siempre ganaba, de hecho, muchas veces perdía. Pero cada derrota lo empujaba más. Aprendía a pararse en escenarios improvisados, a controlar nervios, a entender que el público no perdona la mentira emocional. A los 16 se fue a Manizales con poco dinero y mucha terquedad. Dormía donde podía. Grababa demos. Vendía sus propios shows. Tocaba puertas que no siempre se abrían. Ahí se forjó su disciplina. Jason no apareció de la noche a la mañana. Se hizo en la incomodidad, en bares con público distraído, en fiestas donde nadie lo conocía, en viajes largos sin garantías. Cada experiencia fue puliendo su carácter artístico.
Por eso, cuando encontró la música popular como lenguaje, todo encajó. Eran historias de amor roto, trabajo duro, orgullo humilde. Eran historias que él había vivido. El aventurero no fue solo una canción, fue un punto de quiebre. Al principio sonó en emisoras pequeñas, luego en fiestas, después en ferias, hasta que se volvió inevitable. La gente la cantaba sin saber quién era Jason, pero sentía que la canción hablaba por ellos. Cuando el nombre empezó a circular, ya no había vuelta atrás. Jason Jiménez se convirtió en referente. Sin embargo, el éxito no borró su memoria. En entrevistas repetía que no venía de privilegios, venía de trabajo. No era un eslogan, era una confesión. Cada aplauso llevaba detrás un mercado cargado, una madrugada fría, una familia esforzada. Por eso nunca se desconectó del público común. Nunca actuó como si la fama lo separara. En paralelo, construyó su vida personal. Con María Alejandra formó un hogar que para él significaba más que cualquier escenario. Sus hijas eran su ancla emocional. Jason no soñaba solo con discos de oro. Soñaba con que ellas no pasaran lo que él pasó. En casa era sencillo. Café temprano, tiempo con los niños, escribir canciones, cuidar animales, silencio reparador. Ese equilibrio entre artista y hombre común es lo que hace más fuerte el impacto de su partida. Jason no vivía en una burbuja. Vivía conectado, caminaba, hablaba, sentía, se cansaba, cumplía. Días antes del accidente había hablado de agotamiento, depresión, de horarios imposibles, pero también había dicho algo clave, que un artista debe respeto a quien compra una entrada. Por eso, cuando el avión cayó, no solo cayó un cuerpo, cayó una ética de trabajo, una cercanía, una voz que representaba a muchos. Paipa se volvió símbolo. Boyacá quedó ligado para siempre a una memoria colectiva que Colombia no va a borrar. Mientras los investigadores analizaban piezas, trayectorias, fallas técnicas, el país analizaba emociones. Cada canción de Jason empezó a sonar distinta. Ya no era solo música para beber o amar, era música para recordar. Sus letras adquirieron otro sentido. Frases que antes parecían simples ahora parecían despedidas disfrazadas. Lo más inquietante de toda esta historia no es el accidente en sí, sino la cadena lógica que lo rodea, el cansancio previo, la humildad repetida, el encuentro callejero, la frase en redes, el concierto que no ocurrió. Todo parece conectado por un hilo invisible que solo se revela cuando ya no se puede cambiar nada. Jason Jiménez no murió solo como artista, murió como símbolo de una generación que cree en levantarse desde abajo. Por eso su ausencia pesa más. Porque no solo se fue una voz, se fue una narrativa de lucha, disciplina, amor familiar y cercanía humana. Y mientras Colombia sigue preguntándose qué pasó exactamente en ese vuelo, también se pregunta algo más profundo. ¿Por qué duele tanto a alguien que nunca conocimos en persona? La respuesta está en que Jason nunca se comportó como desconocido. Siempre cantó como si estuviera en la sala de cada casa. Su legado no está únicamente en discos o conciertos, está en la identificación emocional, en el joven que trabaja duro, en la madre que escucha sus canciones mientras cocina, en el hombre que se siente reflejado en sus letras. Jason no fue solo un cantante popular, fue un narrador del pueblo. Por eso esta historia no termina en Paipa, apenas comienza en la memoria colectiva. Y cada detalle de su vida, de su último día, de su infancia, de su ética, construye una verdad más grande. Jason Jiménez no se fue del todo, se transformó en recuerdo, en canción, y en símbolo de que la humildad y el esfuerzo también pueden llenar estadios. Mientras Colombia aún intentaba procesar la magnitud de la tragedia, comenzaron a emerger preguntas que iban más allá del simple hecho del accidente. No se trataba solo de un avión pequeño que había caído en las montañas de Paipa, Boyacá,
sino del abrupto silencio de una voz que acompañó durante años a millones de personas. En cada casa, en cada bus intermunicipal, en cada tienda de barrio donde sonaban sus canciones, el nombre de Jason Jiménez ya no era solo el de un cantante famoso, sino el de una ausencia que pesaba. Los investigadores llegaron al lugar cuando todavía el olor a combustible se mezclaba con el frío del amanecer. La escena era dura, restos dispersos, equipaje irreconocible, fragmentos de metal incrustados en la tierra húmeda. La aeronave, que había partido con la ilusión de cumplir un compromiso más de la gira, terminó convertida en un símbolo de fragilidad. Técnicos de aviación, peritos forenses y autoridades locales trabajaban en silencio, mientras drones sobrevolaban la zona buscando cada pieza que pudiera explicar qué pasó en los últimos minutos antes del impacto. Las hipótesis comenzaron a circular casi de inmediato. Algunos hablaban del clima cambiante de la región, otros de una posible falla mecánica, otros de un error humano inevitable en vuelos cortos por zonas montañosas. Pero más allá de los informes técnicos, el país se preguntaba algo distinto. ¿Por qué alguien que ya había alcanzado el éxito seguía viajando sin descanso, encadenando fechas, aceptando cada escenario, incluso cuando el cansancio era evidente? Jason no era de los que cancelaban. Quienes trabajaron con él repetían la misma frase. Si había público esperando, él llegaba. En los camerinos se le veía muchas veces en silencio, revisando el celular, respondiendo mensajes de fans que le contaban sus historias personales. Para muchos, sus canciones no eran solo música popular. Eran confesiones cantadas sobre el amor, la derrota, la esperanza y la dignidad de la gente común. En los días posteriores al accidente, comenzaron a aparecer videos antiguos que nadie había valorado lo suficiente antes. Grabaciones de Jason hablando con jóvenes músicos, diciéndoles que el éxito no era un destino sino una responsabilidad. En uno de ellos afirmaba que la fama puede convertirse en una jaula si uno olvida por qué empezó a cantar. Hoy, esas palabras sonaban casi proféticas. La figura pública de Jason contrastaba con su vida privada. En casa, lejos de los reflectores, era un hombre sencillo. Preparaba el desayuno cuando podía. Llevaba a sus hijos al colegio siempre que la gira lo permitía y llamaba cada noche, incluso desde hoteles lejanos. Para él, el escenario no era una excusa para abandonar a la familia, sino la razón para protegerla. Canto para que a mis hijos no les falte lo que a mí me faltó, decía en entrevistas que ahora circulan como archivos de memoria. Su infancia en Manzanares, Caldas, había estado marcada por la escasez. No hubo estudios musicales formales ni instrumentos caros. Hubo mercado, trabajo duro, madrugadas frías y una radio vieja que sonaba mientras ayudaba a cargar cajas. Allí aprendió que la música no es lujo, es refugio. Cuando cantaba en la plaza del pueblo, no buscaba fama, buscaba pertenecer. Ese mismo espíritu lo acompañó cuando empezó a sonar en emisoras regionales. El éxito no llegó de golpe. Llegó con rechazos, escenarios vacíos y contratos que no se cumplían. Jason aprendió a negociar, a esperar, a insistir sin perder la humildad. El día que el aventurero empezó a rotar en todo el país, no celebró con lujos. Llamó a su madre y le dijo que por fin la gente iba a escuchar la historia de muchos que nunca habían tenido voz. En la cumbre de su carrera, cuando los números en plataformas digitales crecían sin freno, Jason no dejó de mirar atrás. Volvía a los pueblos donde había cantado gratis. Apoyaba a músicos jóvenes y financiaba talleres comunitarios. Para él, el éxito no tenía sentido si no regresaba a donde nació. Tras el accidente, miles de personas se reunieron espontáneamente frente a teatros, plazas y estaciones de radio. No hubo convocatoria oficial, solo gente con velas, parlantes pequeños y canciones reproducidas desde teléfonos. Algunos lloraban, otros cantaban. Todos compartían la misma sensación.
No habían perdido a un artista, habían perdido a alguien que les hablaba desde adentro. En redes sociales, los mensajes dejaron de ser simples homenajes, se transformaron en relatos personales. Personas contando cómo una canción de Jason los acompañó en un divorcio, en un duelo, en una migración, en una noche difícil. La música se convertía en testimonio colectivo. Pero junto al homenaje también apareció la inquietud. ¿Se pudo evitar? Había presión excesiva. La industria exige demasiado a quienes triunfan. La historia de Jason empezó a verse no solo como tragedia individual, sino como espejo de un sistema donde el artista muchas veces es más máquina que persona. Algunos productores confesaron que Jason aceptaba fechas incluso cuando el cuerpo pedía descanso. No por ambición, sino por lealtad al público. Para él, cancelar era fallarle a la gente. Esa ética, tan admirada, también revelaba una fragilidad, el límite humano frente a un calendario implacable. En Manizales, la mujer con la que había cantado en la calle días antes del accidente, contó que Jason no parecía una estrella, sino un compañero. Cantaron sin cámaras profesionales, sin producción, solo voz y emoción. Al terminar, él le dijo que nunca dejara de cantar, porque la calle también es escenario. Hoy ese video es visto como una despedida sin saberlo. En la historia de Jason Jiménez se fue transformando así en algo más amplio que un accidente. Es la historia de alguien que salió del anonimato sin olvidar a quién representaba. De un hombre que convirtió la música popular en una forma de dignidad. De un artista que entendía el aplauso no como gloria, sino como compromiso. Mientras avanzaban los días, la investigación técnica continuaba, pero para la gente el informe no era lo más importante. Lo importante era la pregunta íntima. ¿Qué nos deja alguien cuando se va tan pronto? Jason dejó canciones, sí, pero sobre todo dejó una manera de estar en el mundo. Cercana, honesta, sin disfraces. En cada nota que vuelve a sonar, se siente esa mezcla extraña entre presencia y ausencia. La voz sigue ahí, pero el hombre ya no. Y quizás por eso su legado no se mide solo en discos vendidos, sino en la cantidad de personas que hoy se reconocen en sus letras. Jason Jiménez no fue solo un cantante que triunfó. Fue un relato vivo de esfuerzo, de raíces, de humanidad. Y aunque el avión cayó en silencio entre montañas, su historia sigue viajando en cada canción que alguien reproduce para no olvidar. El tiempo pasó desde aquel amanecer frío en Paipa, Boyacá, pero la sensación de vacío que dejó Jason Jiménez no se disuelve con facilidad. Hay ausencias que no se explican con comunicados oficiales ni con informes técnicos. Hay ausencias que se sienten en lo cotidiano. Cuando una canción suena en la radio del taxi, cuando alguien tararea sin darse cuenta mientras cocina, cuando una letra aparece en la memoria, justo en el momento en que más se necesita. La muerte de Jason no fue solamente el final de una carrera exitosa. Fue el corte abrupto de una historia que todavía estaba escribiéndose. Él no era un artista que vivía del recuerdo, sino uno que planeaba el futuro. Nuevas giras, nuevas colaboraciones, nuevas canciones que aún no habían nacido. Por eso el impacto fue tan profundo. No se fue alguien que ya había dicho todo. Se fue alguien que todavía tenía mucho por contar. Con el paso de los días, Colombia empezó a entender que la tragedia no estaba solo en el accidente, sino en lo que simbolizaba. Jason representaba a miles de personas que vienen de abajo, que no tienen padrinos, que trabajan desde jóvenes, que encuentran en la música una forma de resistir la dureza de la vida. Su historia no era de glamour, era de constancia, de levantarse temprano, de no olvidar de dónde se viene cuando el éxito toca la puerta. Muchos artistas hablan de humildad, pero pocos la practican cuando llegan a la cima. Jason la convirtió en una costumbre. Nunca dejó de saludar, nunca dejó de escuchar, nunca dejó de agradecer. En los escenarios grandes seguía siendo el mismo muchacho que cantaba en plazas pequeñas. Y quizá por eso conectó con tanta gente.
No cantaba desde arriba, cantaba al lado. Su legado no se mide solo en premios o reproducciones digitales. Se mide en el impacto emocional que dejó, en la pareja que se reconcilió escuchando una canción suya, en el migrante que encontró consuelo en una letra, en el joven músico que decidió no rendirse después de oír su historia. Jason no solo entretenía, acompañaba. También dejó una reflexión incómoda, la del precio del éxito. La industria empuja, el público exige, el calendario aprieta. Y en medio de todo queda el ser humano, con cuerpo, con cansancio, con miedo. Jason aceptaba escenarios porque sentía que le debía algo a la gente, pero la pregunta queda flotando. ¿Cuántos artistas siguen adelante aun cuando por dentro ya están agotados? Su historia abre una conversación más grande sobre el cuidado, sobre el equilibrio, sobre la necesidad de recordar que detrás del micrófono hay personas, no máquinas. Jason lo sabía, pero también sabía que su música tenía un compromiso social. Por eso seguía viajando, seguía cantando, seguía cumpliendo. Hoy, cuando alguien pone El Aventurero o cualquiera de sus canciones, no solo escucha una melodía, escucha un pedazo de vida. Escucha a un hombre que convirtió el dolor, la esperanza y la dignidad en voz. Y aunque él ya no esté físicamente, su mensaje sigue cruzando carreteras, ciudades y generaciones. Jason Jiménez no murió el día del accidente. Vive cada vez que alguien se reconoce en sus letras. Vive cuando una guitarra suena en una esquina. Vive cuando alguien decide no rendirse porque recuerda de dónde salió él. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué significa Jason para ti? ¿Qué canción te marcó más? ¿Crees que la industria protege lo suficiente a sus artistas o los empuja más allá de sus límites? Te leemos en los comentarios. Si este relato te ayudó a entender mejor la historia detrás del artista, te invitamos a apoyar el canal. Suscríbete, activa la campanita para no perderte los próximos contenidos, deja tu like y comparte este video con quien también haya crecido escuchando a Jason Jiménez. Tu apoyo nos permite seguir investigando, contando historias con respeto y profundidad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Aquí no solo hablamos de fama, hablamos de vidas reales, de música que deja huella y de historias que merecen ser contadas.